Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Mari Álvarez Sosa y el día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 3, correspondiente al segundo bimestre en el área de comunicación. Deseando que ustedes se encuentren muy bien de salud, en compañía de sus seres queridos, recordando siempre el lavado constante de manos y la limpieza y desinfección de su área de trabajo. Muy bien, clase de comunicación para los estudiantes del segundo A, B, C y D. Experiencia de aprendizaje, estuvimos viendo que existe preocupación de las familias porque al acercarse el invierno pueden ser más frecuentes las infecciones respiratorias, la cual está relacionada con lo que es la pandemia, la tuberculosis pulmonar, entre otros. Afecta a las y los adolescentes y cuyos casos pueden aumentar si no se tiene la debida prevención. Muy bien, en la actividad anterior elaboramos el texto instructivo con recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias. Ahora vamos a difundir de manera creativa las recomendaciones, por lo que es importante identificar la estrategia que usaremos para lograr el propósito de la sesión. El propósito del día de hoy es planificar un guión de teatro de sombra sobre las recomendaciones para el cuidado de la salud y prevención de enfermedades respiratorias. La competencia a trabajar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El título de la sesión el día de hoy es Elaboramos un guión teatral para nuestro teatro de sombras. Sombras es un recurso dramático que consiste en interponer las manos u objetos entre una fuente de luz y una superficie clara, como una pared o una pantalla. Con ello se obtienen siluetas de animales, personas, objetos y otros efectos ópticos. En el teatro de sombras se emplean siluetas con personajes hechas de papel o cartulina, ¿no? Cada silueta tiene una varilla para poder darle movimiento. Emplean también un marco de madera o cartón grueso que haga las veces de marco de un escenario. Se emplea también tela delgada y clara para poder traslucir lo que se coloca detrás y una iluminación potente para crear el efecto de sombra. Muy bien, nuestro teatro de sombra lo vamos a realizar la próxima semana, pero ustedes saben muy bien lo importante que es el guión teatral. El día de hoy vamos a elaborar el guión teatral para nuestro teatro de sombras. Un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra para guiarlos en el desempeño de sus funciones. Si hablamos nosotros, vienen a ser los diálogos que emplean o que utilizan los actores para poder representar una obra. En el caso de nosotros, que vamos a trabajar un teatro de sombra, en este caso, los diálogos vienen a ser los que van a relacionar o los que van a hablar cada uno de los personajes de las siluetas. Ahora, el guión es un tipo de texto literario. Su género es dramático. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es guiar la representación de sus contenidos frente a un público. Y la característica principal del guión teatral es que está escrito en diálogos. El guión teatral. El guión teatral presenta tres actos principales. En el primer acto, en los primeros minutos se debe dar a conocer quién es el protagonista, qué quiere, de qué trata la historia, también plantear el detonante. Este acto se cierra dejando una pregunta en el aire. ¿Logrará el protagonista alcanzar su objetivo? Muy bien, tenemos también el segundo acto. Es el acto de la confrontación de los obstáculos que se interpone entre el protagonista y su objetivo. Estos conflictos deben presentarse poco a poco para que el riesgo crezca hasta su límite. Y tenemos el tercer acto. En esta etapa tiene lugar el momento más importante y más difícil para un guionista, el clímax, es decir, el momento en el que el protagonista se enfrenta cara a cara con los problemas y encuentra la solución a la situación. Para que un guión tenga éxito, el final debe ser inesperado y sorprendente. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, en el texto narrativo teníamos inicio, nudo y desenlace? En un texto teatral también tenemos eso. Primer acto, segundo acto y el tercer acto. Es una secuencia. Tenemos a los elementos del guión teatral. El guión teatral presenta los siguientes elementos. Los parlamentos, que constituyen la expresión verbal de los personajes, es decir, los diálogos. Tenemos también el acto, que es cada una de las partes principales en que se encuentra dividida la
obra. Tenemos la escena, que es la parte del acto en la cual intervienen los mismos personajes. Tenemos las acotaciones, que describen la acción y actitudes de los personajes, ¿no? Va siempre entre paréntesis. Ahí va cómo debe de actuar el personaje. Y tenemos a los personajes, que son quienes participan en la historia. Acá tenemos un ejemplo de elementos del guión, ¿no? Acá tenemos un guión. Observemos ahí, dice una zorra muy tramposa, es el título. Tenemos también el autor. Después tenemos a los personajes, mira, la zorra, el oso Juan y la osa Emma. Y observen que al costado de cada personaje está la descripción, la característica de cada uno de ellos, ¿no? Se cree más astuta que todos y se pasa la vida engañando a la gente, ¿ve? Cada uno de los personajes, en este caso tenemos 3 personajes. Después tenemos el número de acto, en este caso es el primer acto. De ahí tenemos las indicaciones de ambientación e inicio de la escena. Aquí nos habla de la ambientación, una tienda de pueblo. La introducción. Juan se encuentra acomodando los productos de su tienda cuando entra la zorra muy parlanchina, ¿no? La presentación, la introducción a la historia. Y tenemos acá a los personajes. Y cada uno de ellos tiene su diálogo. ¿Cómo van a intervenir? ¿Qué es lo que van a decir? Ahora observan ustedes las acotaciones. Las acotaciones es aquello que va entre paréntesis, ¿no? Son las indicaciones que se escribe para que el autor lo tome en cuenta en el momento de su representación. Por ejemplo, acá dice Juan, muy bien, señora Zorra, ¿y usted cómo va? Dice sorprendido, entonces tiene que decir que él, al expresar, habla, él tiene que mostrar sorpresa en su comunicación. Vienen a ser lo que son las acotaciones, elementos muy importantes del guión teatral y que se debe de tener en cuenta en el momento que ustedes elaboren el guión teatral. Estimados estudiantes, el reto, la actividad realizada el día de hoy es la elaboración de un guión sobre las recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias, que quiere decir que van a elaborar su guión teatral. Ya saben el tema sobre las recomendaciones para el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades respiratorias. Bien, entonces el primer paso es la planificación del guión teatral. Entonces vamos a planificar nuestro guión teatral. Ahora vamos a planificar la escritura de tu guión teatral sobre la salud respiratoria. Vas a trabajar en este cuadro completando cada una de las secuencias. El tipo de texto. ¿Qué tipo de texto? Ya vimos que es literario, dramático. Vemos ahí cuál es el propósito. El propósito es guiar la representación de nuestro teatro de sombra. ¿Cuál es el tema? Recuerden que el tema es cuidado y prevención de las enfermedades respiratorias. El destinatario, ¿a qué grupo está dirigido? A nuestros compañeros, a los padres de familia, a la comunidad. Ustedes eligen el destinatario al que va dirigido su guión teatral. ¿Ya? El lenguaje claro, el título de su guión, ustedes ya le colocan el título. Los personajes, qué personajes van a participar en su guión teatral. También la estructura, en lo que es en el primer acto, con una pequeña oración, cómo inicia la historia, en el segundo acto, cuál es la trama de la historia, y en el tercer acto, cómo finaliza. Y siempre su mensaje. Después de planificar tu guión teatral, vas a escribir tu guión teatral y revísalo para realizar algunas mejoras. Aquí tenemos los criterios de evaluación, son 5. El guión teatral considera los elementos propios de este texto, ahí vas marcando. El guión escrito representa las recomendaciones para el cuidado de la salud respiratoria. La idea que escribí son claras y están ordenadas en secuencia lógica en los diálogos y actos del guión. Las acotaciones y las indicaciones de ambiente son claras de manera que permiten imaginar la escena. He utilizado la puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos y el uso de tilde a fin de dar claridad al sentido de mi texto. Tienes que revisar este guión, revisar que tu guión teatral cumpla con los criterios de evaluación que se te plantea en este cuadro. Finalmente, vas a elaborar tu guión teatral. Tienes que tener en cuenta también que tu guión teatral debe constar de 3 actos. En un primer acto, ahí le colocas el título, a los personajes que van a participar en tu historia, con una pequeña descripción de cada uno de ellos. En el acto primero, una introducción a
la historia que vas a relatar y seguidamente la participación de cada uno de tus personajes. No te olvides que esta participación emplea diálogos. Son 3 actos que debes de considerar dentro de tu guión teatral. Tienes que tomar en cuenta que es una historia breve, la cual debe considerar 3 etapas: inicio, desarrollo, cierre. Por ello es recomendable escribir un diálogo por cada etapa de la historia. Muy bien, después de que termines tu guión, vas a reflexionar sobre la actividad realizada. ¿Qué pasos has seguido para realizar cada una de las actividades? ¿Cuál de estos pasos te presentaron mayor dificultad? ¿Cómo lograste superar estas dificultades? Va respondiendo estas preguntas tu cuaderno de comunicación. Muy bien, estimado estudiante, muchas gracias por tu participación y no te olvides de enviar tu actividad. La actividad de día es la elaboración de tu guión teatral, porque en la próxima clase ya trabajaremos nuestro teatro de sombras. Muchas gracias.